4:05 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. El Consejo Noruego, junto a otras organizaciones, ha realizado un estudio sobre los desplazamientos internos que se realizan en 54 países del mundo. En nuestra región, el panorama es preocupante. Colombia se ubica en segundo lugar, solo por debajo de Sudán en cuanto a desplazamiento interno para el año 2025. Incluso, nuestro país está por encima de países en conflicto continuo como Afganistán, Siria, entre otros. Para hablar sobre este tema y desglosar un poco sobre el estudio, vamos a hablar con Ursulina Osa. Ella es la coordinadora de datos para Latinoamérica de la IDMC. Este es el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos. Doctora Ursulina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, hablemos sobre este estudio a 54 países. ¿Cómo se seleccionan estos 54 países para entender el desplazamiento interno, que bien puede ser desplazamiento forzado, desplazamiento por conflicto u otros tipos de desplazamiento? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente desde IDMC, que forma parte del Consejo Noruego, nosotros realizamos monitoreo de desplazamiento interno a nivel global. Monitoreamos todo el mundo, cada uno de los países y territorios. A partir de ahí es donde salen nuestras estadísticas y a partir de ahí es donde hacemos los diferentes rankings de personas desplazadas internas por violencia, conflicto y también desastres, entendiendo cuáles son las cifras más altas de la cifra stock de personas desplazadas y también como de los desplazamientos. De ahí es donde surge el caso colombiano al que referías. Claro, pero para hablar precisamente de Colombia y comparado con Haití, ¿por qué Colombia, por ejemplo, supera regiones de un conflicto constante, como lo es? Solo estamos por debajo de Sudán. Somos el segundo país del mundo con más desplazados en el año 2025. Exactamente, de hecho, a finales del año, para nosotros, 7,2 millones de personas vivían en situación de desplazamiento en Colombia. Esta, como decías, es la segunda cifra más alta del mundo y es bastante similar a la cifra que reportamos en 2024. El número persistentemente elevado de personas desplazadas internas pone un poco de manifiesto la naturaleza prolongada, aunque también cambiante, del conflicto y la violencia en Colombia, así como también el compromiso del gobierno de velar por las personas que llevan años o incluso décadas desplazadas. Cabe también mencionar que el gobierno colombiano cuenta con un marco jurídico institucional completo para evaluar, para registrar a las personas desplazadas por conflicto y la violencia, incluso más recientemente para poder registrar personas desplazadas por desastres. Entonces, no solo es una cuestión del de el contexto colombiano, sino también de la posibilidad de tener este registro que lleva a cabo el gobierno colombiano. Claro, es decir, acá, pese a las complicaciones de violencia, de seguridad que se dan en algunos territorios, de desplazamiento por desastres, porque en 2025 también confluyeron algunos desastres naturales que obligaron el desplazamiento de algunas personas, pero tienen ustedes acceso a la información, que en medio de todo esto resulta ser un factor bueno para tener una claridad sobre lo que está sucediendo en el país. Exacto, por eso destacamos el marco jurídico institucional en donde se puede seguir, se puede hacer seguimiento, incluso registro de las personas desplazadas y por eso tenemos acceso a estas cifras. En otros contextos puede que no tengamos acceso a estas cifras porque no existe tal registro llevado a cabo por el gobierno. Por eso también no es solo el contexto de violencia, sino también el hecho de que existe un registro que podamos tener acceso a esos datos. Nosotros trabajamos muy estrechamente con UARIV para poder tener estas cifras. Es una cifra conjunta que lleva mucho análisis con el equipo del gobierno en UARIV. ¿Qué trae la acción o el flagelo del desplazamiento a los países y al desarrollo de los hogares? Bueno, aquí me gustaría enfocarme un poco en los desplazamientos o los movimientos que hemos registrado en Colombia para 2025.
Nosotros hemos registrado más de 394.000 desplazamientos por conflicto o violencia a lo largo de 2025. Esto es un pequeño aumento con respecto al año anterior. Vemos que el conflicto y la violencia continúa expandiéndose más allá de los focos tradicionales que eran a lo largo de la costa del Pacífico y otras zonas del este. Ahora vemos la región del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, cerca de frontera con Venezuela, que se registraron, este es un dato que quería dar, más movimientos en enero y febrero 2025 que en todo el año 2024, incluido el mayor episodio de desplazamiento en la zona en 3 décadas. Muchas de las personas afectadas eran agricultores, personas refugiadas, migrantes, indígenas. Todas estas personas especialmente vulnerables a los efectos del desplazamiento. A pesar de la amenaza constante de violencia, algunas personas incluso regresaron por miedo a perder sus hogares y sus tierras. Vemos Sí. un poco que en el caso colombiano los factores desencadenantes del desplazamiento han cambiado significativamente en los últimos años, pasando de los combates entre los grupos armados no estatales y el ejército a enfrentamientos entre los grupos armados no estatales y grupos criminales, así como actos de violencia selectivos contra la población civil, entre los que se incluyen confinamiento, secuestro, reclutamiento forzoso, etcétera. Claro, mire, doctora Ursulina, hablar un poco sobre ese aumento en los desplazamientos también. ¿Ustedes qué han podido denotar en esos desplazamientos, especialmente del Catatumbo? ¿Por qué? Porque una parte del informe dice que los desplazamientos han tenido una transformación en Colombia. Antes se realizaban por ese conflicto Estado-grupos armados tratando de recuperar el control territorial y ahora es como una disputa entre los grupos no estatales, es decir, grupos al margen de la ley o grupos ilegales que lo que reconfirman es un posicionamiento de estos grupos sin un aparato estatal allí, lo que seguramente agudiza poder controlar y evitar estas afectaciones a la población civil. Claro, como decía, justamente vemos esto que enfrentamientos entre los grupos armados no estatales, también entre ellos y entre grupos criminales, y esto que comentaba, actos de violencia selectivos como confinamiento, hemos visto mucho, pese a que nosotros no monitoreamos sistemáticamente eventos de confinamiento, sí hemos podido ver que han habido muchos más eventos de confinamiento, incluso otras tácticas como el secuestro o el reclutamiento forzoso, así que sí, vemos un poco un cambio de dinámicas como mencionabas y yo estaba comentando. De Sudamérica, ¿somos el país que más les preocupa a ustedes como organización? Como decía anteriormente, nosotros monitoreamos todo el globo. En mi caso, yo soy coordinadora de datos cubriendo América Central y América del Sur. Y como decíamos anteriormente, por ahí porque tenemos el acceso al registro, el gobierno hace un seguimiento a todos estos casos. Hay otros países en donde a lo mejor esto está ocurriendo, pero no hay tantas fuentes de datos. Entonces, son diferentes tipos de preocupaciones, ¿no? Por un lado, el poder acceder a los datos es una preocupación en otros contextos. eh, y aquí, por ejemplo, la preocupación es que el conflicto siga y el cambio de dinámicas, pero es muy positivo que podamos tener este tipo de datos, ¿no? Y poder analizarlos y comentarlos. Ustedes, su informe tiene de pronto un alcance de revisar de esos desplazamientos, ¿cuántos pudieron retornar a sus hogares? Em, En algunos casos, en algunos contextos sí tenemos acceso a información a retornos, pero siempre la parte de retornos no significa soluciones duraderas, ¿cierto? Hay que seguir monitoreando para entender si estos son realmente retornos que significan soluciones duraderas o no. O es personas que han vuelto y van a tener que volver a desplazarse en el futuro. Entonces, sí, en algunos contextos podemos tener acceso a información sobre retornos, sin embargo, seguimos monitoreando las situaciones para entender si significa soluciones duraderas o no. Usted decía ahorita, de pronto el aspecto positivo en medio de un panorama tan recrudecido
en Colombia es que tiene acceso a los datos. Por ejemplo, ¿en qué países de la región ustedes no pueden acceder a datos? Hay varios países, sin embargo, vamos viendo que cada vez se va accediendo más a datos, cada vez hay encuestas lideradas por institutos nacionales de estadística, en donde incorporan módulos de desplazamiento forzado interno. Entonces, vamos viendo que en la región se va accediendo un poco más a datos y podemos tener incluso nuevas cifras que no teníamos antes, como es en el caso de Guatemala, que pudimos, gracias al Instituto Nacional de Estadística y al ENCOBI, tener acceso a nuevos datos. Entonces, vemos que de pronto hay un momento en donde se está trabajando la comunidad internacional con las oficinas nacionales de estadística y se está logrando completar algunos vacíos de datos en algunos países. Entonces, sí, el caso colombiano es un caso que para nosotros es un ejemplo en cuanto al registro, es uno de los mejores ejemplos de sistema de datos sostenibles gestionados por el gobierno y vemos muchas iniciativas regionales que van siguiendo el caso colombiano. Claro, ustedes hacen este registro a partir de institutos de estadística o departamentos de estadística, de organizaciones de derechos humanos, pero ejemplo, ¿qué va más allá de los datos? Colombia tiene un aspecto positivo en tener acceso a la información, en reconocer esas familias en el desplazamiento, pero ustedes que llevan años haciendo este tipo de estudios, ¿qué va más allá de los datos? O sea, Colombia ya tiene acceso a esa información, ¿qué le toca hacer de ahora en adelante para que el tema del desplazamiento pues evite ser de tanto impacto en millones de hogares? Y muchas gracias por la pregunta. Pensamos que es seguir impulsando y desarrollando políticas y el desarrollo de soluciones duraderas, ¿cierto? Esto que comentaban, no simplemente hablar de retorno, sino de seguir trabajando en el marco de soluciones duraderas, seguir impulsando los acuerdos de paz, seguir fortaleciendo los sistemas de alerta temprana, sobre todo el marco de las soluciones duraderas, ¿no? Ahí es donde realmente vamos a ver que el fenómeno va logrando de alguna forma solucionarse, ¿no? Con las soluciones duraderas. Usted habló de un pequeño aumento en el número de desplazamientos por violencia registrados en el año 2025 en nuestro país. ¿Se tiene una claridad sobre las regiones que impulsaron ese aumento en desplazamientos en 2025? No tenemos acceso exactamente a qué regiones, pero sí, como mencionaba, sí vimos un cambio de dinámicas en donde sí el departamento del norte de Santander registró más movimientos que en años anteriores. Esto sí es algo que tenemos acceso a estos datos, pero no podría decirles cuál ha sido el departamento con más desplazamientos a lo largo del año. Sí, este cambio de dinámica. Claro, es una, además porque, para que lo tengan ustedes ahí presente, el desplazamiento realizado en norte de Santander, en la región del Catatumbo, ha sido una de las crisis humanitarias de mayor importancia y preocupación en la última década. Todo esto tras un enfrentamiento, como lo hablábamos también, entre grupos al margen de la ley, entre el ELN y disidencias de las FARC. Ni siquiera hay una intervención del Estado en medio de esos conflictos o en medio de esas confrontaciones, sino que la población les ha tocado, o a las poblaciones les ha tocado salir de los territorios específicamente rurales por estas confrontaciones entre grupos al margen de la ley. Ahora que toco la palabra rural, se tiene un desagregado de los desplazamientos del mundo, de estos 54 países, en donde ustedes tienen un acceso a la información. ¿En sí es o no más complicado la zona rural de estas naciones que la zona urbana? El desglose a nivel localidad o zonas varía mucho dependiendo el acceso a los datos y dependiendo cada país, pero en muchos países sí tenemos este desglose, tenemos datos que son muy ricos, que es posible hacer este tipo de análisis. En otros, lastimosamente, la cifra puede ser incluso una cifra a nivel nacional, ni siquiera de departamentos. Entonces, varía mucho a nivel región, a nivel país,
pero invito a la audiencia también a acceder al informe, acceder a nuestra base de datos. Es una base pública, no solo está el informe, sino también pueden hacer sus propios análisis con todos nuestros datos que son públicos en la página web. Claro, mira, ahí tenemos el mapa entonces. Colombia con un movimiento principal o con un movimiento más concentrado, seguido por Haití y después Guatemala. La población o el número de población o el volumen de población también tiene que ver mucho en estas mediciones, ¿sí? En nuestras mediciones simplemente tomamos los desplazamientos o las personas desplazadas. Ya el análisis versus la cantidad de población de un país es un análisis que lo dejamos al público. Nuestro análisis va más bien en cuanto a los movimientos o las personas desplazadas. Claro. Ahorita yo le preguntaba que por qué 54 países, pero ¿son esos 54 países a los que pueden acceder a información? Lo de 54 países me parece que es como el top en el ranking de violencia y conflicto, ¿no? Pero nosotros tenemos, como ven, hay uno de los mapas que presentaron recién sobre nuestro monitoreo de desplazamientos por desastres y por conflicto y violencia, y como mencionaba, monitoreamos todo el mundo. No hay ningún país y territorio que no se tenga el monitoreo. El problema es que en algunos lugares tenemos más acceso a datos, en otros no tanto, pero el rol digamos, de IDMC es monitorear todo el globo. Coordinadora, ¿qué tan diferentes son las cifras entre desplazamientos por violencia y desplazamientos por desastres naturales? Bien, ahí depende el indicador. Lo muy interesante de este año es que por primera vez en nuestros registros, la cifra de desplazamientos por conflicto o violencia ha superado a nivel global la cifra de desplazamientos por desastres. Esta es la primera vez que nosotros tenemos una cifra más alta para estos desplazamientos por conflicto o violencia que por desastres. Vemos que en general responde a un desplazamiento masivo que hubo en Irán, concretamente, y en la República Democrática del Congo, este aumento por la parte de conflictos y violencia en materia de desplazamientos. Pero Claro, sí, este es un análisis a nivel global. claro, coordinadora, y esos números o esa superación de la cifra que les dice en un estudio que vienen realizando ya hace años. Bueno, es muy interesante ese punto que dice, justamente entender si es que estamos viendo más conflictos, sobre todo en materia de conflicto internacional. Vemos que todas las regiones, salvo América, ha reportado conflictos internacionales. Salvo América, todas las otras regiones tenemos desplazamientos por conflictos internacionales. Así Claro, que ya eso dice bastante este año, ¿no? pero para claridad, estos no son desplazamientos binacionales, sino desplazamientos internos. Estamos hablando en que de una ciudad Exacto, se desplazan a otra, de un municipio a otro, de un exacto. estado o de un departamento a otro. Para claridad de nuestros usuarios, explíquenos un poco esa parte del informe, que no estamos hablando de desplazamientos migratorios, sino de desplazamientos internos. Perfecto, sí, muchísimas gracias por la aclaración. Justamente nuestro trabajo y todas las cifras que estamos conversando es simplemente de personas desplazadas al interior de los países forzosamente, por causales, desastres o conflicto y violencia. Nuestro rol como el Observatorio de Desplazamiento Interno es simplemente proveer datos a nivel global, desglosado a nivel país y regional en lo posible, pero simplemente de desplazamientos internos. Muy bien, pues mire, doctor Osurlina, gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos muy atentos a este informe. ¿Este informe se les entrega a quiénes? ¿Ustedes lo publican y todo el mundo tiene acceso a esto o ustedes intentan hacer una conexión con los gobiernos de cada país?
El informe es público, pero sí a todos nuestros socios, los gobiernos que nos brindan datos, a todos nuestros socios a nivel global que nuestros datos vienen no somos nosotros quienes recolectamos los datos, ¿no? Recibimos los datos de gobiernos, de agencias de Naciones Unidas, de todo el movimiento de la Cruz Roja, de ONGs, de comunidades locales, todo dependiendo del país. Entonces sí le acercamos este informe a todo el sector humanitario, el sector de desarrollo, gobiernos, academia, población civil, todos pueden tener acceso a nuestro informe y a los datos que, como decía, son públicos. Ursulina Osa, coordinadora de datos para Latinoamérica del Centro de Seguimiento de Desplazados Internos. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Muchísimas gracias.